les voy a compartir es, por una parte, visualizar como dos grandes áreas de contenidos que tienen que ver con las salidas de la crisis socioecológica. Y en general todos los movimientos que han generado estas reflexiones parten por un reconocimiento de los límites al crecimiento, que es como la colita que se nos quedó de la semana pasada, y luego les voy a compartir como en 3 niveles posibilidades o alternativas de salida. Entonces, un poco recapitulando la clase pasada, hablábamos de que la crisis ecológica en el antropoceno, que introducimos ese concepto, de alguna forma cuestionaba tan profundamente las raíces de la modernidad o del estilo de desarrollo occidental, que podía ser entendido como una crisis de civilización y que era un desafío sistémico, bien holístico, y que de alguna forma condiciona entonces esta mirada como bien general sobre la crisis, y la crisis ecológica es lo que gatilla a aquella. Entonces, como les contaba, la literatura que hace esta reflexión parte desde diferentes variantes. Están el pensamiento feminista, el pensamiento ecosocialista, está el pensamiento de la ecología política, el pensamiento más bien anarquista. Hay muchos pensamientos de la economía solidaria, de la simplicidad voluntaria. O sea, hay muchas corrientes que se asocian o que tienen un diagnóstico desde diferentes miradas, pero todas comparten este reconocimiento de los límites al crecimiento. Y de alguna forma voy a tratar de resumir esos límites que pueden ser vistos desde lo económico, lo ecológico y lo social. Entonces, esto lo hablamos de alguna forma la semana pasada. Entonces, solo voy a así como mostrar diferentes datos que permiten como visibilizar el límite ecológico, y una forma como bien práctica y funcional de verlo tiene que ver con el cálculo de la huella ecológica y cómo la huella ecológica de diferentes países muestra esta idea de que si es que todos viviésemos como, por ejemplo, en este caso, Estados Unidos, necesitaríamos alrededor de 4 planetas para sostener ese estilo de vida. Y vemos al mismo tiempo que, y eso uno puede hacerlo para todos los países, ¿cierto? Pero más o menos el promedio mundial ahora es un poco más, pero es alrededor de un planeta y medio. Es decir, consumimos los recursos materiales que necesitamos para producir a una tasa de regeneración mucho más alta, y por eso ocurre una sobreexplotación de la naturaleza. Es diferente, o sea, es un problema global, que en términos globales consumimos más, pero obviamente hay desigualdades entre los países. Y el desafío es que esta estadística es más o menos del 2010, pero la tendencia ha sido más o menos la misma. Ahora vamos como por 2 planetas, y la tendencia es que si es que seguimos así de aquí al 2050, el escenario va a seguir siendo igual de crítico, y el desafío que tenemos es volver a generar una economía que permita un tamaño y una escala de nuestro consumo que se acople a los límites biofísicos, porque en realidad el cálculo de que Estados Unidos consume 4 planetas no es real, sino que tenemos uno, y entonces en la práctica lo que ocurre es que ese tipo de países está consumiendo naturaleza que es para las generaciones futuras. O sea, hay un tema de justicia intergeneracional, o está consumiendo naturaleza
para otras partes de la Tierra, en una idea de justicia intrageneracional. Por lo tanto, ese es el desafío y los límites ecológicos nos muestran esa situación. Como les comentaba, entonces, esta desigualdad como dentro del propio consumo se basa más o menos en que, por ejemplo, el 20% más rico del planeta consume el 80% de sus recursos, versus que el 20% más pobre del planeta consume el 1,5% de sus recursos. Y esto así no lo dice ningún organismo que tenga una agenda política de izquierda ni revolucionaria, sino que son estadísticas del Banco Mundial. Por lo tanto, es un dato de la causa, digamos. Estos serían entonces los límites ecológicos. Luego hay todo un grupo de limitaciones en torno a esta meta sociopolítica del crecimiento, que tiene que ver con las condiciones sociales y económicas que este propicia. Y de alguna forma se pueden dividir en dos grandes esferas. La primera tiene que ver con la propia lógica de un sistema económico basado en el crecimiento, en donde la constante de crisis económicas pone en jaque al sistema y nos muestra la fragilidad en la cual está basado. Hoy día es como muy evidente frente a una situación de pandemia, el hecho de que implique una crisis económica y implique la debacle de grandes empresas y el consiguiente desempleo y todo eso, nos muestra la fragilidad en la cual está construida, y que de alguna forma toda su legitimidad está basada en ese propio crecimiento para darle una legitimidad al Estado, y entonces la derivada de crisis económica, legitimidad del Estado, cuál es el rol del Estado, etcétera, empieza a hacer ahí ruido. Entonces, el hecho de que sea un sistema cíclico nos muestra de alguna forma sus propias contradicciones, y esta es así como teoría de Marx más clásico, así del siglo XIX. Y luego está toda la lógica más externa, que tiene que ver con la crítica propia de cómo se estructura ay, si puedo mover esta ventana. ¿Cuál esta? No sé cómo se hace. Please. Es que no sé cómo se hace. ¿Tú cachai, Juanjo? No tengo idea. Estaba averiguando lo mismo. No sé cómo se hace, lo siento. Ahí desapareció, pero no sé cómo hacerlo. A ver, voy a dejar de compartir y lo voy a compartir de nuevo. A ver si no aparece de nuevo. Ya, vamos a ver cuánto funciona. Ya, y luego está la lógica externa, que es una crítica a la forma en cómo está estructurado, y ahí aparecen todas las críticas en torno a la forma en que como sociedad estamos midiendo el progreso, y a la crítica de esta captura de servicios, de bienes que entran en la lógica y en el lenguaje del mercado. Y luego está otra crítica que es parte de la lógica externa, que tiene que ver con toda la economía feminista, principalmente, en donde cuestiona también la distribución de los cuidados, el rol que tienen los cuidados en la sociedad, y en cómo hemos privilegiado la producción externa versus el cuidado, el rol de los cuidados y
más extensamente el cuidado entendido como protección, ya sea de nuestros vínculos entre personas, pero también con la propia naturaleza. Entonces, todos esos límites ha llevado a un desarrollo teórico, conceptual y operativo de diferentes instrumentos que ponen, que cuestionan el lenguaje más hegemónico en torno a qué significa progreso, qué significa bienestar, cuáles son las metas que deberíamos perseguir como sociedad. Y entonces ahí, y parte también, y acá hay muchos, hay como toda esta corriente de los, económica, que es la economía ecológica, que intenta poner en la palestra estos asuntos, y lo que dice es que incluso desde una perspectiva, desde una definición económica, el desarrollo que estamos generando, medido a través del PIB, es en realidad una forma antieconómica de desarrollar a la sociedad, porque en la práctica muchas veces los costos de esas decisiones son más altos que los beneficios. Si es que ampliamos la mirada en torno a lo material, incluimos elementos como salud, como contaminación, como degradación ambiental, como en qué estamos invirtiendo, etcétera. Por lo tanto, incluso como dentro de su propia definición, habría ahí como una contradicción. Y aquí, por ejemplo, este es uno de los indicadores alternativos al Producto Interno Bruto, que se llama, lo tengo por acá, Índice de Sustentabilidad Económica y Bienestar, en inglés, por sus siglas Index of Sustainability Economical Welfare. Y cuando lo contrastas entre el crecimiento económico y este índice, entonces ves que en realidad muchas sociedades que en términos convencionales consideramos como modelos a seguir, cuando cambiamos el indicador, no son, o se aprecia como la distancia entre una forma de medir el bienestar que es más amplio versus el crecimiento. Entonces pasa eso, y eso pasa en muchos países, por ejemplo, básicamente en casi todos los industrializados, y por ejemplo en Estados Unidos incluso se ve una baja desde los 80 en adelante, cuando medimos el bienestar de otra forma. Aquí Yael me pregunta si es que es el mismo que implementaron. No es el mismo, pero es un ejemplo, por ejemplo, en Nueva Zelanda, de cómo ha cambiado su indicador, que es más antiguo, y Nueva Zelanda está tomando como modelo estos tipos de indicadores para poder medir su bienestar de otra forma. Otro ejemplo típico es el caso del país de Bután, que también no se rige por el Producto Interno Bruto, sino que lo llaman Producto de Felicidad Bruta, como Gross National Happiness. También es un ejemplo. Yo conozco esos dos únicos países que han transitado a medir su bienestar de otra forma. Y luego, si es que tú ves, además, si es que ves además indicadores como objetivos de calidad de vida, por ejemplo, esperanza de vida, te das cuenta que no hay una correlación general entre ingresos y, por ejemplo, esperanza de vida. Hay como un umbral en donde esto empieza a pasar. O sea, por ejemplo, países con ingresos muy bajitos tienen menor esperanza de vida, y a medida que va aumentando, esa esperanza de vida va creciendo. Es decir, los que tienen muy poco, Zambia tiene menos esperanza de vida que Namibia, por ejemplo, que está por acá. Y así. Pero ya desde los 20.000, por ejemplo, dólares
al año por persona, per cápita, esa curva tiende a aplanarse. Y eso significa entonces que de alguna forma hay llegado cierto ingreso, el más ingreso no necesariamente ayuda a mejorar indicadores de calidad de vida. Por ejemplo, en este caso, esperanza de vida, que es un indicador objetivo. Pero lo mismo pasa cuando vemos, por ejemplo, indicadores de felicidad o satisfacción subjetivas. Entonces, por ejemplo, a lo largo del tiempo, en las comparaciones en Estados Unidos, que son como uno de los países que empezó más tempranamente a hacer este tipo de estudios, muestra que desde los años 50 en adelante, a pesar de que el ingreso sea más que duplicado, el sentimiento de satisfacción con la vida se ha mantenido estable en el tiempo. Y por lo tanto, nuevamente se ve un desacople entre mayores ingresos y satisfacción. Por lo tanto, esta promesa que hablábamos la semana pasada de la sociedad de consumo, en donde hay todo un discurso que motiva y entrega como esta ilusión de que mientras más tengamos, más satisfechos vamos a estar. En la práctica, todos estos estudios muestran que en realidad es mucho más complejo y en realidad pareciese ser que el ingreso hasta un punto deja de ser como correlativo con esa satisfacción. Entonces, y eso pasa, por ejemplo, en otro país bien diferente como Japón. Entonces, y eso llevó a mostrar una paradoja que fue desarrollada por un economista Easterlin y por el chileno economista premio Nobel alternativo Max Neff, que plantea que en un país, lo que pasa en los países como a nivel nacional y comparado entre países, pasa también dentro de los propios países, en donde dice, la gente rica es generalmente más feliz que la pobre, pero a medida que el país se vuelve más rico, la felicidad agregada se mantiene constante. ¿Por qué? Porque hay un umbral, entonces, en donde más ingresos contribuyen muy poco al propio bienestar. Y en ese sentido, sería mejor dedicar más tiempo y energía a la búsqueda de otros propósitos. Entonces, y otros propósitos, y si a eso además le sumamos el hecho de que el sistema económico genera dinámicas de desigualdad muy grandes, sobre todo en países tan neoliberales como el chileno, en donde en un mismo país vivimos muy diferentes realidades. Si es que tomamos que tiene una desigualdad basal que no se logra suplir a través de mayores ingresos, que además es ineconómico porque estamos invirtiendo en cosas que no necesariamente generan mayor bienestar, sino que tienen más costos asociados. Y además pasa esto que hay un umbral en donde la búsqueda de más ingresos no genera más satisfacción. Es como, ¿por qué seguimos haciéndolo? Y entonces, toda la literatura sobre los límites al crecimiento argumenta que en realidad la búsqueda de mayor crecimiento económico es parte del problema, que la universalización de ese modelo que vemos en los países industrializados, basado en el consumo, no es ecológicamente sostenible, no ha probado ser históricamente posible para todos los países, es antieconómico, es injusto y ni siquiera asegura el bienestar subjetivo. Por lo tanto, hay un diagnóstico compartido en toda esa literatura que dice, en realidad, deberíamos dejar de buscar el crecimiento por el crecimiento, sino que deberíamos fijarnos en cómo redefinimos ciertas condiciones sociales que permitan estar o posicionarnos en este cuadrito verde que tiene que ver con que haya una huella ecológica coherente con un planeta, con un solo planeta, con los límites biofísicos de este planeta, y que además tengamos acá están usando el indicador de desarrollo humano,
pero podría ser otro indicador como los que vimos recién, que sea alto también en términos de bienestar. Es decir, que nuestra meta debería ser poder posicionarnos en este cuadrante. Y como ven, este cuadrante está vacío, porque en general países con alto desarrollo humano tienen una alta huella ecológica y países con una baja huella ecológica tienen un bajo desarrollo humano. Por lo tanto, el desafío es poder posicionarnos en ese espacio y para eso necesitamos transformar las reglas del juego a nivel social. Entonces, ¿cómo transitamos? ¿Cómo transformamos nuestra sociedad en una sociedad sustentable? Y aquí, entonces, hay toda una literatura en torno a qué es la sustentabilidad y cómo transformarla en un pilar central de nuestro, no quiero decir desarrollo, porque justamente voy a decir de que de repente deberíamos cambiar el lenguaje para poder hablar como del bienestar, del buen vivir, de la prosperidad desde otro espacio. Pero lo que plantea es que la sustentabilidad entendida como un pilar, como el pilar central de nuestro vivir, nuestro vivir social, enfatiza dos nociones. Una que son los límites, que es todo lo que hemos estado revisando, y otro que tiene que ver con las necesidades. Y ahí la referencia más importante en torno a eso es el desarrollo de las teorías de las necesidades de Max Neff, en donde plantea una teoría asociada a un desarrollo alternativo con una escala humana, y que tiene que ver en donde posiciona como las necesidades desde un espacio pensando en una sociedad alternativa. Entonces, que ahí lamentablemente no voy a poder profundizar, pero lo dejo ahí como un referente que si es que les interesa como el tema de las necesidades, ahí está como, es como la referencia basal para hacer una reflexión bien importante y que le da un giro muy importante a la idea de que tenemos necesidades infinitas, inabarcables, que nunca vamos a poder llegar a suplir en términos sociales. Entonces, en este sentido, es como volver a preguntarnos cuánto es suficiente. Y ahí, en ese cuánto hay suficientes, en los 70, en los 80, aparece todo un grupo de escuelas que está pensando en esto y que hablan de desarrollos alternativos. Es decir, cómo podemos ampliar el concepto desde crecimiento económico a otros espacios que permita entender que el desarrollo es un elemento mucho más integral, que no tiene que ver solo con el desarrollo, el crecimiento económico, sino que con muchas otras variables que cuestionan el bienestar, etc. Hoy por hoy, la idea de desarrollo alternativo ya de alguna forma también está superada, en el sentido de que a través del pensamiento decolonial, feminista, se ha incluso cuestionado el concepto mismo de desarrollo como parte del problema también, como una imposición occidental con una forma de entender moderno, y que por lo tanto han aparecido como una serie de otras corrientes que hablan de alternativas al desarrollo. Es decir, cómo generamos, cómo nos despegamos incluso del concepto de desarrollo. Y ahí entonces aparecen un montón de autores y corrientes que plantean que en realidad el crecimiento y el desarrollo han fracasado como proyectos, y la pregunta y las constantes crisis, la socioecológica, las económicas, todo, nos muestra que en realidad ya es una crisis multidimensional y que la vamos a tener que enfrentar sí o sí. Y que entonces así la pregunta no es si queremos o no cambiar, sino cómo y hacia dónde. Hay un conflicto estructural e irresoluble entre el crecimiento y la sostenibilidad de la vida y de la dignidad. Y aquí entonces estoy citando el prólogo de un texto
que se llama De crecimiento, un vocabulario para una nueva era, y plantea, las quise poner para después volver a ellas, pero dice, el debate está abierto, necesitamos repolitizarlo, logrando que se dé en términos radicalmente democráticos entre comunidades expertas y no entre comunidades de expertos. Y debemos conseguir que de él emane un proyecto colectivo, cuya carencia en sí es síntoma patológico del propio sistema en crisis. Necesitamos una utopía compartida, no como un futuro prediseñado, sino como una aspiración abierta y móvil que pueda guiar los países hoy. Los países hoy. Creo que ahí es países hoy. La ecologización de la sociedad no pasa por llevar a cabo un desarrollo alternativo, mejor o más verde. Se trata de imaginar y difundir visiones alternativas al modelo de desarrollo. Entonces, de alguna forma nos plantea, la crisis está, ya existe, hay gente que la reconoce más que otros, pero parte del diagnóstico hay suficiente evidencia como para decir que hay una crisis, y la crisis socioecológica es la más importante y el desafío más importante que ya tenemos. Y el punto es, en este punto de inflexión, ¿cómo y hacia dónde nos vamos a redirigir? ¿Cuál va a ser el cambio que vamos a producir? Y frente a eso plantean el no tener un proyecto es también parte de la crisis y necesitamos empezar a pensar en soluciones. Y parte de entonces el curso tenía que ver con eso. Y aquí en el último dice, no visiones, no tratar de amoldar lo que ya existe, sino que realmente hacer una transformación. Hace un par de años yo creo que como que el concepto más típico era transición socioecológica. Ahora eso de alguna forma se ha como acentuado más con el concepto de transformación. Y ahora entonces quiero como dar paso a cuáles son ese tipo de soluciones. Y aquí lo que quiero hacer es como una correlación o una forma de una entrada a esta discusión en torno a esta idea de que hay una interdependencia de los niveles más micro y los niveles más macro. Es decir, si es que nosotros como personas buscamos satisfacer o entendemos al bienestar basado en los ingresos, es muy difícil que nuestras naciones o nuestros estados dejen de buscar el crecimiento económico y viceversa. Si es que nuestros países siguen buscando como meta sociopolítica, como el imperativo más importante el crecimiento económico, es muy difícil que nosotros, las personas a un nivel más individual y cotidiano, podamos sacarnos como esos lentes para mirar la realidad. Entonces, lo que les voy a mostrar son 3 niveles de soluciones que hoy día existen, que se están desplegando en el mundo y que son debates más macro y más micro respecto a eso. Entonces, la primera, voy a partir de lo más individual a lo más societal. Voy a leer un cachito. Ya. A ver, el PIB deja muchas cosas valiosas afuera, si de ahí podemos conversar un poquito más de eso. ¿Qué significa el tamaño de los círculos? En ese son como la población de los países. ¿De dónde es ese gráfico? Les voy a dejar la referencia. El autor es Manfred Max Neff. Sí. Luego Andrés dice, creo que más que darle una vuelta al tema del crecimiento hay que estar dispuesto a marginalizarlo en busca de una mejor calidad de vida. Y esta calidad es un concepto holístico que va más allá de una visión antropocéntrica, sino que ambiental. Sí, súper. Creo que los estados nos pueden plantear un modelo, pero nosotros podemos desde nuestra propia conciencia y autonomía resistirnos, pero aún así los estados, a través, por ejemplo, de exportaciones, pueden hacer mantener ese modelo. Claro, por eso tiene que ver con un planteamiento como... hay una pregunta de fondo que tiene que ver con cómo se genera el cambio social.
Y ahí están estos tres niveles operando. El cambio social puede venir desde una actitud y hábitos individuales, desde un espacio más comunitario, colectivo, que seguramente se transforma en un movimiento social y que el movimiento social genera cambios en las políticas o en el Estado. O hay otras visiones que son desde las políticas públicas hacia abajo, generando un cambio de hábitos más macro. Entonces, ahí hay una pregunta de fondo que tiene que ver con cómo se genera el cambio y cuál es la velocidad que necesitamos también, que se produzca ese cambio. Porque las estimaciones en términos de crisis socioecológica plantean que los próximos 20 años son claves, o sea, no, ni 20, perdón, de aquí al 2030, son claves para poder cambiar como la tendencia, la dirección. Y para eso entonces algunos plantean que los cambios como más comunitarios, más pequeños, son insuficientemente, son muy lentos para permear como las otras cosas y que por lo tanto necesitamos una política como concertada a nivel global para que hayan cambios. La pandemia de alguna forma está acelerando eso, porque ahora hay un montón de debates de los países de cómo va a ser la reactivación económica post pandemia, y ahí la discusión en torno a si es que se van a respaldar o no el extractivismo, digamos, es clave. Entonces, de alguna forma, la pandemia está acelerando esa discusión. Ya, entonces, voy a partir entonces de abajo, de lo más pequeño a lo más global. Y lo primero es entonces contarles sobre un movimiento que se llama simplicidad voluntaria o la abundancia frugal. Y este movimiento es un movimiento contracultural que se plantea como en oposición al estilo de vida consumista y genera alternativas y estilos de vida basados en el consumo sustentable. Parte de su planteamiento tiene que ver con que son colectivos, personas que buscan una mayor calidad de vida a través de un consumo consciente, una reflexividad en torno a cuánto consumo, por qué consumo, cuándo consumo y cómo consumo, y idealmente la reducción de ese consumo y a la restricción de las prácticas consumistas. Entonces hay un reconocimiento de que la forma en cómo nos relacionamos con el consumo es problemática en términos sociales, en términos valóricos y en términos ambientales. Entonces, este enfoque propone satisfacer necesidades materiales lo más simple y sustentable posible, minimizando el gasto en bienes y servicios y dirigiendo más tiempo y energía a la consecución de objetivos no materialistas de satisfacción y sentido. Generalmente esto significa aceptar menores niveles de consumo a cambio de tener más tiempo y o libertad para perseguir otras metas. El progreso, entonces, en este sentido, no estaría medido por la riqueza o el estatus que obtengo, sino que por un incremento en la riqueza de la vida cotidiana, cultivando relaciones importantes y desarrollando todo el potencial social, intelectual, estético o espiritual. En palabras de Duane Elgin, que es uno de los autores que trabaja esto, es una manera de vivir que es simple por fuera y rica por dentro. Una opción deliberada de vivir con menos a nivel material que nos va a traer más oportunidades de vivir bien en el proceso. Entonces, es poner en práctica la reflexión sobre cuánto es suficiente y hacerlo. Aquí dice, es básico y fundamental. Muy buena visión, creo que soy parte de esa corriente. Bacán. ¿Cómo se llamaba el autor de Abundancia Frugal? Hay varios. Y de hecho esto es como una corriente que ahora en inglés se llama como, o sea, hay varios autores, uno de ellos es este que cito, Duane Elgin,
Pero en realidad esta es una corriente que se toma de filosofía incluso milenaria, o sea, desde el budismo, los estoicos, incluso como todas las visiones del ascetismo occidental, todas esas corrientes, la simplicidad voluntaria recoge parte de la ideología de todas estas corrientes. Entonces, ¿cómo practicarla? Bueno, no es que haya demasiadas recetas, seguramente va a depender del contexto, no tiene pretensiones universalistas, sobre todo en una sociedad tan desigual, probablemente las posibilidades que tengamos depende de mi posición, de mi disposición socioeconómica, depende del contexto, de las condiciones sociales, de nuestras habilidades, de nuestras responsabilidades, pero de alguna forma, si es que esto es parte de tu reflexión, requiere un proceso de revisión, de creatividad y una aplicación personalizada. Adela Cortina, que es una de las autoras que trabaja sobre esto, plantea como un criterio esta idea de una igualdad en el consumo, y que se puede resumir con esta idea: no consumas nunca productos cuyo consumo no se puede universalizar sin producir daño a las personas o al medio ambiente. Es como aplica una ética así bien, como es una ética que viene como de una raíz kantiana, bien moderna, en donde lo que no se puede universalizar en realidad es complejo éticamente, y que por lo tanto podría ser un criterio a utilizar como en esta revisión de mis propios patrones. Ahora, las elecciones que hacemos no se realizan en el vacío, y muchas veces hay elementos y condiciones sociales que hace que algunas opciones sean más fáciles que otras, que sean más difíciles de abandonar que otras, y algunas posibilidades que teóricamente están disponibles pueden ser muy difíciles de realmente llevar a la práctica. Y eso ocurre muchas veces como en una distancia entre lo que yo creo o mis valores y la práctica, lo que soy capaz de implementar. Y por ejemplo, en países como Chile, en donde está permeado por una sociedad de consumo, seguramente es mucho más difícil de implementar que en otros contextos. Y en ese sentido, entonces, es que, ya vuelvo a esto, por eso es tan importante la política, que es algo que dejamos ahí en el tintero la semana pasada, en el sentido de que justamente la acción política, la demanda de ciertos cambios en las reglas del juego, son súper relevantes para poder proveer de condiciones que faciliten nuevos hábitos y obstaculizan o restrinjan prácticas y estructuras que incentivan o reproducen una sociedad de consumo. Entonces, ahí hay como esta necesidad de vinculación con comunidades más amplias, con politizar estos temas que parecen ser muy personales, pero que si es que lo vemos como desde la perspectiva de este curso, tienen efectos globales, y que por lo tanto vivir más simple a un nivel personal no es necesario, pero no suficiente, y por eso necesitamos como pasar este tipo de preocupaciones al ámbito de la política. Ahora, en términos como de simplicidad voluntaria, no sé, después me gustaría como que pudiésemos conversar qué tanto, cómo lo ven, cómo lo ven ustedes como posibilidad, qué tanto si es que ustedes lo practican o no, y cuáles serían así como los puntos o los nudos más difíciles. Porque consumir menos puede ser desafiante, pero todo como el nudo o la propuesta tiene que ver con que cuando consumo menos, puedo también mejorar mi calidad de vida.
y según los estudios del bienestar, las cosas que nos hacen tener una buena calidad de vida, muchas de ellas no tienen que ver con el consumo material. Entonces aquí hay un listado de cosas que tienen que ver con elementos que nos sirven para tener una mejor satisfacción, noción de bienestar, que tienen que ver con los vínculos fundamentalmente, con la confianza en la sociedad, con tener tiempo, muchas cosas que en una sociedad basada en el consumo son realmente difíciles de tener. O sea, probablemente el tiempo sea uno como de los bienes más escasos. Y por lo tanto, plantearse como una posibilidad de vivir de otra forma permitiría como tener esto o fortalecer y revalorizar estos espacios de los vínculos y el tiempo. Entonces, hacer este cambio decíamos que era difícil a nivel solo individual. Y por tanto, el tema de la comunidad se vuelve vital para tener un reforzamiento de estas prácticas, para poder tener un proyecto que además prefigure condiciones y que muestre con evidencia las posibilidades de efectivamente vivir de otra forma. Y entonces aquí aparece como una siguiente experiencia que se llaman pueblos, que son los pueblos en transición, que son ejemplos de un nivel comunitario de transformación y autogestión. Ahí les dejo un link sobre la red de estas iniciativas que están en el mundo y que funcionan en términos globales. Por alguna razón no puedo ver exactamente, pero sé que alguien levantó la mano. A ver, dale nomás. Si levantaste la mano para comentar algo. Aquí dicen, ¿cómo se llama el autor de la abundancia? Ya, los mapuches hablan de economía de subsistencia, por ejemplo, en su búsqueda del buen vivir. Claro, todos los movimientos de las comunidades indígenas son un súper buen ejemplo en este sentido. La visión de los pueblos ancestrales, sí, adecuadas a las necesidades en parte propias de la modernidad por los riesgos propios de esta sociedad. Exige bastante disciplina, pero está en nuestra naturaleza, así que es perfectamente practicable. Sin duda, es profundamente ético. La crianza es súper importante para lograr su habitualidad, además de los patrones culturales adquiridos. Sí, totalmente. Y por eso es más fácil hacerlo en grupo. Carla dice, yo lo estoy haciendo igual, bajando el nivel de consumo. Algunas cosas se pueden dejar de hacer, consumir más fácilmente de lo que uno cree. Otras realmente es muy difícil, porque toda la sociedad te empuja a lo contrario. Es trascendente pasar de la ética personal o grupal a la política. Y ese paso debe darse, es parte de la crítica que podemos hacernos. ¿Nos podrías mencionar algunos de los estudios de bienestar? Sí. Volvamos a eso después, pero ahí hay, mira, hay institutos completos. Yo los referentes que tengo son fundamentalmente en Estados Unidos y en Inglaterra. Hay institutos completos en torno a esto. En la Adolfo Ibáñez hay un grupo de gente acá en Chile que está haciendo varios estudios de bienestar. Y por ejemplo, hay un informe que se lanza año a año que se llama Happy Planet Index, que es el índice planetario de la felicidad, que es una forma así como que hacen encuestas en todo el mundo y que son como estas noticias que salen así como Costa Rica es el país más feliz del mundo y no sé qué. Bueno, esas clases son como esos. Y luego hay toda una corriente de temas como que tienen que ver con la satisfacción, más desde la psicología social, que también trabajan ese tema. Pero esos dirían, y ahí después te puedo mostrar, o sea, mandar así como referencias más específicas. Sobre el bienestar me cuestiono mucho el tema de los hijos y la sobrepoblación. ¿Qué piensan ustedes? Ya, eso podemos volver ahí a conversarlo.
el control del tiempo es súper complejo y eso solo se puede modificar en profundidad cambiando el sistema de reparto de bienes. Sí, implica como un tema mucho más estructural, pero seguramente ahí hay como también un tema sobre qué cosas podemos cambiar, como en esta cancha, qué cosas necesitamos cambiar la cancha y cuál es como el potencial de maniobra que tenemos en función de como sin esperar que se cambie todo, pero qué potencial de agencia tenemos para eso. Si es que eres profesional, seguramente tienes un potencial de maniobra versus otra persona que tiene un trabajo informal, no calificado. Ahí hay un tema y muchas veces, por ejemplo, la gente prefiere, por ejemplo, ser independiente por un menor sueldo o por más incertidumbre, justamente por la gestión del tiempo o porque no se acopla a las tareas de cuidado que tiene. Entonces, sobre todo en contextos latinoamericanos, eso es súper complejo y es muy multidimensional. Pero efectivamente yo también creo, Andrés, que ahí hay un tema como más estructural que la sociedad se debería configurar de otra forma para tener más tiempo. La cosmovisión andina, con el buen vivir, lo vamos a ver ahora. Para transitar economías bajas en carbono habrá que hacer muchos sacrificios, entre ellos disminuir la tasa de natalidad, construir proyectos políticos anticapitalistas, que también tienen todo tipo de costos y un largo etcétera. El año pasado elegí vivir con menos consumo, creo que de lo más difícil y que siempre me sacan a colación y dificulta una transformación total es la salud. El miedo a no tener acceso a salud digna y necesaria de llegar a necesitarlo. Sí. Y ahí tiene que ver con cómo se generan, cómo pasamos desde una sociedad en donde esos tipos de servicios y bienes están privatizados a una sociedad más basada en los derechos de esos servicios. Y eso es un tema clave, sobre todo en Chile. La Comunidad Internacionalista de Rojava se basa en el comunalismo de Buchnini. Sí, hay todo. Por ejemplo, lo que vamos a revisar ahora, que son estos pueblos en transición, justamente trabajan mucho en torno a estas lógicas comunitaristas. Por ejemplo, también muy cercano al pensamiento de Castoriadis, de Ivan Illich, que son autores que justamente trabajan en torno a esto. Entonces, como les comentaba, los pueblos en transición aparecen más o menos en los años 2000. El concepto propiamente tal fue desarrollado por este inglés que se llama Rob Hopkins. Tiene un par de buenas charlas TED, por si es que les interesa verlo y conocerlo. Pero, como les digo, se alimenta de todas estas, de varias corrientes que tienen que ver con más bien una línea de pensamiento de ecología social, de corrientes más bien anarquistas, y de todo un espacio más también de pueblos ancestrales y conocimientos locales. Entonces, tiene también una raigambre bien campesina, de educación popular, por ejemplo, en Brasil sobre todo, como respuesta más latinoamericana. Entonces, los pueblos en transición, por un lado, lo que intentan hacer es como prefigurar en términos comunitarios una nueva forma de relacionarse en torno a una escala, diríamos, mediana a nivel de barrios, a nivel de ciudades, hay algunas experiencias, y lo que intenta hacer es generar una alternativa para la baja de consumo de combustibles fósiles. Es decir, cómo vamos a organizarnos, cómo vamos a generar alimento, energía, transporte, que pueda responder a la crisis socioecológica y qué relaciones sociales entonces necesitamos afianzar para generarlo. Eso. Muy cortito, lo siento, esto da para una conversa completa, pero
este sería así como el tema más local. Y luego está que se asocian, obviamente, pero que tiene una pretensión más global en términos de un cambio de las reglas del juego, más estructurales. Y aquí aparecen como conceptos que ahora han estado bien en boga a propósito de la pandemia, que tienen que ver con el decrecimiento, postdesarrollo y buen vivir. El decrecimiento es como la punta de lanza, de alguna forma, que visibiliza la necesidad de dejar de poner el crecimiento en el centro de la sociedad. Y ese decrecimiento sería el proceso necesario para pensar desde algunas escuelas del post-desarrollo, pero, y después lo vamos a ver un poquito más, y uno le podría llamar a eso un buen vivir, sobre todo desde las vertientes latinoamericanas. Entonces, el decrecimiento como concepto nace especialmente en Europa, en la Europa latina, Italia, España, Francia, sobre todo, y lo que plantea es justamente esta necesidad de dejar de mirar el crecimiento económico como la principal meta, porque es el principal responsable de la crisis ecológica, social y económica. Si es que tuviésemos que definirlo, sería una reducción de escala en la producción y el consumo, que incrementa el bienestar humano, la equidad y mejora las condiciones ecológicas a nivel global y local en el corto y largo plazo. El decrecimiento entonces es un medio para crear una sociedad de post-desarrollo o una sociedad del buen vivir, o como queramos llamarle a ese fin de una sociedad próspera. No solo en términos materiales, ¿cierto? Esto implica no solo producir y consumir menos, sino que hacerlo de forma diferente. Y aquí entonces está esta idea de cómo no significa dejar de hacer y consumir como lo mismo que hacíamos menos, sino que cómo reconfiguramos nuestras relaciones sociales, nuestras instituciones, para que el crecimiento no sea el centro. Y en ese sentido, el decrecimiento no es una crisis económica, porque justamente las crisis económicas son las consecuencias negativas de un sistema basado en el crecimiento. Por lo tanto, cuando una así como de las cosas más recurrentes, que es como, o sea, el decrecimiento económico, ¿y qué va a pasar con el desempleo? ¿Qué va a pasar con todo eso? Bueno, es que no es lo mismo que vivir una crisis económica en donde toda la estructura está preparada y está como aceitada para que funcione de una forma y de repente no funciona y es la debacle, que es como lo que estamos viviendo en estos momentos, sino que el decrecimiento plantea reconfigurar, transformar las relaciones para generar una sociedad holísticamente diferente. No es tampoco que volvamos a un pasado mítico, que no tengamos que usar tecnología nunca más, así como una idea media hippie del mundo. Y tampoco significa que tengamos que decrecer por decrecer al mismo estilo de que hoy día el crecimiento es un imperativo ético y sociopolítico, sino que van a haber espacios que necesitan efectivamente disminuir su tamaño y su escala de producción y de consumo porque no es compatible con los criterios ecológicos, pero no significa como que para siempre tengamos que estar decreciendo en todos los ámbitos de la vida, sino que van a haber ciertos sectores que necesitan justamente bajar su escala, mientras que otros probablemente tengan que seguir ampliándose, dependiendo de las prioridades sociales que tengamos y cuál es el resultado que estamos buscando en términos de bienestar. Y en ese sentido, entonces, el decrecimiento se explica más como un acrecimiento, en el sentido como de un descreimiento, como el ateísmo, así como un descreimiento del crecimiento como la solución. Y tiene un ánimo transformativo a nivel social. Entonces, si tuviésemos como que pensar en esta meta,
del decrecimiento es llegar a formar una sociedad que priorice la integridad ecológica, promueva un principio de suficiencia como un valor y un estilo de vida. Y eso va a permitir disminuir las desigualdades y incrementar el bienestar humano. Y aquí uno de los pensadores más importantes del decrecimiento, se llama Serge Latouche, un francés, es loco porque el decrecimiento como así idea académica y parte de los movimientos sociales nace en Europa, frente como a todas las contradicciones y a esta idea de que esta es su forma, no puede ser impuesta al resto del mundo, pero si es que tuviésemos como que, pero los lugares en donde está esto como de una forma más orgánica, es en lo que llaman sur global, es decir, en países no industrializados, que históricamente no han tenido al desarrollo como una meta, sino que fue impuesto como por la cooperación internacional o por la entrada en el juego como del sistema mundo. Y entonces él mismo dice que el decrecimiento como ese medio para llegar a esa otra sociedad se explica mejor en lugares como India, por ejemplo, con el planteamiento de Gandhi, que diría como que esa meta es mejorando las condiciones sociales para todos, o los Boran en Etiopía, que dice la radiancia de alguien bien alimentado y libre de preocupaciones, y a este mismo podríamos agregar el buen vivir de las comunidades andinas, etc. Entonces, aunque ha emergido en los países industrializados, las visiones de sociedad sobre qué es lo que tendría que ser está en el sur, y en ese sentido entonces, si es que el norte dejase de crecer o dejase de poner ese imperativo, entonces eso reconfiguraría de muchas formas todas las relaciones mundiales y permitiría volver a plantearse o volver a pensar en qué es para nosotros una buena sociedad, no basado en el desarrollo o en el crecimiento, volver al para qué, al cuál es la finalidad, qué es lo que queremos lograr, más que a las estrategias, que generalmente, históricamente, el concepto de desarrollo fue como algo dado, que era seguir el estilo de los países industrializados, y entonces la discusión rápidamente se trasladó al tema de las estrategias de desarrollo, más que replantearse la definición. Y entonces, de alguna forma, esto crea una oportunidad para volver a pensar en eso, en redefinir el progreso, la transformación social. Y entonces ahí Arturo Escobar, que también es como un autor clave, plantea, hay que resistir a la trampa presente en las perspectivas del norte de pensar que mientras el norte necesita de crecer, el sur todavía necesita desarrollo, de que nosotros todavía necesitamos crecer para alcanzarlos, satisfacer las necesidades de los más pobres o reducir la desigualdad. Y de alguna forma entonces la invitación de este pensamiento es decir, mira, de hecho tenemos trayecto ganado, ya vimos lo que pasó, sabemos la posición en la que nos pone esa forma de desarrollo, sabemos la desigualdad que se replica en nuestros propios países, necesitamos como replantear al tiro nuestros modelos. Y entonces ahí el buen vivir como alternativa no occidental, el principal desafío es salir de la modernidad, del discurso del crecimiento como medio para resolver los problemas sociales. Y nuevamente ahí se conecta con las alternativas al desarrollo. Entonces, ¿qué estrategias existen para hacer esta transformación, esta transición? Y aquí les voy a mostrar, a ver, voy a aprovechar de leer sus comentarios. Dice, vamos a ver. Según los estudios de la NDC, pasar a la carbono neutralidad es rentable, no hay que hacer grandes sacrificios, solo invertir de manera sustentable. Por ejemplo, usar energía solar en vez de carbón, no tengo que quedarme sin usar electricidad. Sí, ahí parte de lo que vimos la semana pasada tiene que ver con que la sustitución de tecnología efectivamente es parte de la solución, pero hablábamos de que no es solo eso, porque
bueno, varias cosas. Primero, que está el efecto rebote. O sea, en términos históricos, lo que ha sucedido es que cuando hay un proceso de sustitución si seguimos como sin un tope en el uso de materiales, en la práctica esa sustitución sigue aumentando la demanda de recursos. Después las renovables tienen todo un rollo que tienen que ver con toda la energía de respaldo que se requiere, que en muchos casos sigue siendo petróleo. Tiene también el asunto de toda la huella y la extracción que supone la utilización de esos materiales. En muchos casos, el reciclaje de esos materiales, el uso de materiales, son sumamente intensivos en eso. Así que ahí hay otro problema, y hay otro problema que tiene que ver, que es ya más grande, digamos, o más de sentido, que tiene que ver para qué estamos produciendo la cantidad de energía que necesitamos, o que estamos planteando utilizar. Parte de la conflictividad socioambiental, sobre todo en Chile, tiene que ver justamente con eso, con para qué estamos produciendo todo lo que estamos produciendo, ya sea en temas de minería, en temas forestales, en temas de energía. Gran parte del cuestionamiento, por ejemplo, al proyecto Hidroaicén era ¿para qué vamos a hacer una mega represa? ¿Quiénes son los principales usuarios de eso? Entonces, ahí hay como al menos 3 asuntos que tienen que ver con que las renovables son parte de la solución, pero no son la única solución, y el planteamiento de estas posiciones que estamos discutiendo en clase tiene que ver con que no es la sustitución de los materiales solamente, sino que es repensar la configuración de nuestras relaciones sociales, de nuestras instituciones, y repensar el consumo. Y repensar el consumo tiene que ver con esa pregunta sobre el para qué. ¿Sí? ¿Qué más? Uy, ¿cómo que se me va? No puedo ver todo. Está como medio... Luego, una situación que genera conflicto es tener una profesión que se desarrolla en actividades extractivistas. Complejo. La contracultura puede mover el cerco. Al fin y al cabo, la política se basa en la cultura, por eso es esencial ese cambio primario para desestabilizar. Pregunta, ¿qué opinión tienes del modelo de desarrollo holandés? Mira, yo no lo conozco mucho. Conozco más el suizo en ese sentido, como por todo el tema, conozco más el islandés y el suizo, que tienen como estos modelos de democracia directa, muy alojado en los territorios, que me parece súper interesante. El holandés, yo lo que sé es como que han han hecho la transición energética muy rápida. No tengo muchos más datos de eso. Y sé que ahora hay un grupo de académicos que están justamente pensando en cómo implementar ciertas políticas de decrecimiento a propósito de lo de la pandemia. Pero no sé mucho más del modelo holandés. Si quieres ahí nos cuentas un poquito más. Después, Rodrigo, parece ser que alcanzar el Acuerdo de París implicará no solamente enfriar la economía al estilo de pandemia, sino incentivar tecnologías que capturen carbono y estimular al máximo soluciones basadas en la naturaleza. Sí, esa también es importante, como no solo la sustitución tecnológica, sino también generar como espacios más resilientes y adaptarnos, y en eso las soluciones basadas en la naturaleza parecen más óptimas que el cambio de infraestructura. Pero con muchos sacrificios de y las futuras generaciones, y se parte del principio que todos están de acuerdo con alcanzar dicho acuerdo, lo que no es cierto. Sí, ahí hay una herramienta súper interesante que se llama Climate Tracker, se los voy a anotar ahí, que justamente todas las estimaciones plantean de que los países con los compromisos que ahora tienen no llegamos al Acuerdo de París. Tenemos un gran desafío si se consideran los NDC como referencia futuro, vamos camino a los 3 grados, sí, exacto. La situación de Chile es interesante teniendo a la vista el nuevo proceso constituyente, totalmente.
es súper relevante. Ahí tenemos que estar bien atentos, participar no solo con el voto, sino también en las calles, en los espacios públicos. Abrimos una ventana de oportunidad, totalmente. Todavía tengo mi pancarta con la proclama medioambiental. Un gato va de la mano con el derecho al medio ambiente. En Holanda tienen súper arraigado el uso de la bicicleta. Sí, claro, eso también es como un ejemplo clásico. Y la economía circular. Pero luego dicen, Holanda es el mayor comprador de carbón latinoamericano. Ya. Y luego llegamos al tema de las energías renovables de nuevo. Ya, sí, pues que es un tema sobre las energías renovables. Mira, yo no soy experta como en sistemas eléctricos ni nada, pero sí tengo como esta idea de lo del efecto, o sea, he estudiado el tema del efecto rebote, que me parece como un dato de la causa muy importante y en donde tampoco podemos como pensar que solo la sustitución vamos a poder seguir usando la cantidad de energía que hoy día tenemos. Y eso me parece que es bien clave, o sea, y que es lo mismo que pasa como con la idea de, por ejemplo, la población. Decir, no, es que deberíamos reproducirnos menos y con eso vamos a solucionar. Parte como del discurso de este curso, valga la redundancia, tiene que ver con que justamente tiene que ver con poder cuestionar para qué estamos haciendo, para qué estamos consumiendo, y que el consumo y el estilo de desarrollo que ha promovido ese consumo es como la piedra angular desde donde deberíamos empezar a entablar estas discusiones. Y en ese sentido, no sé, yo vi hace no mucho el último documental de Michael Moore, con una investigación bien cruda respecto a las renovables y planteaba varios datos que yo había visto como en discusiones académicas, lo plantea de una forma muy didáctica y que tiene que ver con todos los resquemores de la sustitución, de la posibilidad de sustituir las renovables, en el sentido de el uso intensivo de materiales que genera, el problema de del reciclaje o no de eso, y de todos los respaldos que implica el cambio de sustitución, que en general siguen estando basados en petróleo. Aquí la Matilde dice, ese documental ocupó información súper anticuada. Ya, puede ser. Y además hacía como una alerta súper fuerte al tema de la biomasa, que hoy día es entendida como renovable, pero y que al parecer, según esos datos, es como una de las fuentes más importantes de cambio a renovables y que básicamente es bosque. Entonces, como que mi sensación es que las renovables no son así como la solución per se, sino que más bien tiene que ver con generar estrategias y programas mucho más amplios. Acá la Gala dice, la transición a las renovables va de la mano con la disminución del uso de energías. Sí, ese es un tema clave a mi parecer, que tiene que ver con eso, con para qué estamos produciendo energía, porque por ejemplo, en términos como de energía para nuestra vida cotidiana, seguramente hay alternativas y probablemente discusiones en torno a la producción de energía barrial, distrital, hay un montón de energías que no estamos utilizando, por ejemplo, energías geotérmicas o la posibilidad de generar autogestión en la energía, pero si estamos pensando en la energía que requiere la minería, que requiere otras actividades extractivas muy intensivas en energía, probablemente es parte de la discusión. Es importante dejar de tener a la vista el crecimiento, nos sirve mucho cambiar los insumos o el tipo, y si la meta de producción es la misma o aún mayor. Exacto, yo también pensaría eso. Generalmente se produce energía para otras megaindustrias. Exacto. Creo que la clase anterior dijeron que la tecnología de cambios renovables no generó producir o consumir menos. No, es que si es solo la sustitución,
no genera diferencia. Hay que decrecer porque ninguna tecnología será suficiente si necesitamos 4 planetas para satisfacer el estilo de vida insostenible. Exacto. Yo diría que ahí, Carla, es justo como, o sea, lo diría al revés, diría disminuir, optimizar y cambiar las fuentes de energía. Como que en términos de jerarquía pensaría en algo así. Pero la reactivación económica es una forma de mantener el capitalismo, pero ahora cambiando de rubro, bueno, esa es la pregunta, ¿no? Es como la dificultad. Cambiando materias para producir de una manera sustentable. Sigue en el fondo siendo el mismo. Los mismos dueños de la producción ahora cambiarán de negocio. Quizás en el fondo es mejor mantener lo que tenemos, pero es progre y no soluciona el fondo. Además es muy difícil reemplazar y satisfacer el nivel de consumo y producción con energías renovables o fuentes sustentables. Eficiencia energética. Ya. Quiero pasar así como las últimas diapos, que son como justamente las estrategias que propone este programa. Justamente por eso mismo partí como desde lo individual a lo macro, porque cuestionar, o sea, si es que queremos mantener el mismo estilo de vida que tenemos hoy día, un estilo de vida que, por ejemplo, en Chile tiene una persona de clase media estándar, el planeta no nos alcanza. Por lo tanto, hay gente que tiene que realmente, o sea, si de verdad queremos vivir en un solo planeta y nos vamos a adecuar éticamente a eso, como por una justicia intergeneracional, porque las personas que están en una posición sin privilegios puedan acceder a un nivel de calidad de vida que sea adecuada, etcétera. Para eso, entonces tenemos que cambiar la relación que tenemos con el consumo. Y eso significa, en muchos sentidos, cambiar nuestro foco desde el consumo hacia otros espacios. Y si eso pasa, entonces somos capaces de generar nuevas reglas o nuevas colectividades que se manejen con otras metas. Y si eso pasa, entonces tenemos como, podemos conversar no sobre necesariamente la sustitución tecnológica, sino sobre un proyecto político diferente que plantea la integridad ecológica y la equidad social como los dos grandes pilares, para después pensar cómo vamos a consumir y producir lo que esa sociedad requiere. Y por eso entonces aparece el programa como político del decrecimiento, del buen vivir, y toda esa clase de discursos que politizan la discusión sobre la transición, ¿sí? Entonces, ¿qué estrategias se plantean en ese programa político? Una forma de ordenarlos son como a partir de principios estratégicos, en donde se plantea, en vez como de las 3 R's más típicas de reducir, reutilizar y reciclar, se complementan con otras 5, que tienen que ver con reevaluar, reconceptualizar, reestructurar, redistribuir y relocalizar. Entonces, estas son medidas propuestas por la literatura a partir de sistematización de experiencias, de desarrollos académicos, como desde lo teórico y desde lo empírico, respecto a cuáles podrían ser este tipo de estrategias. Entonces, por ejemplo, en relación al reducir, por ejemplo, se plantea el abandono de cierto tipo de infraestructura de gran escala, mega represas, mega minerías, autopistas solo para autos, todo ese tipo de cosas. Impuestos a productos intensivos en materiales y energía. Quitar subsidios a actividades extractivas de recursos naturales. Eso, por ejemplo, hoy día se está discutiendo en torno al petróleo. Cuotas no negociables de recursos naturales. Ni siquiera plantean recursos naturales. Yo diría que ahora esto es como una sistematización real de literatura. Entonces, en ese tiempo yo creo que se hablaba de recursos naturales. Hoy día hablaríamos de bienes naturales o de naturaleza, que sería como un lenguaje mucho más acoplado a esta necesidad de dejar de
mirar la naturaleza como un bien económico solamente. Reducción de la demanda energética. Después, por ejemplo, en una reevaluar, tiene que ver con poder cambiar o como volver a integrar criterios en la toma de decisiones desde otras perspectivas. Entonces aquí, por ejemplo, medidas como moratoria a ciertas tecnologías utilizando el principio de precaución, sobre todo, por ejemplo, energía nuclear, organismos genéticamente modificados, que sabemos que tienen un potencial de riesgo importante y que todavía no sabemos cuáles son realmente. Entonces, utilizar un criterio de precaución, no hacer grandes decisiones en torno a eso. Creación de santuarios o zonas protegidas en el sentido, por ejemplo, de tener un ordenamiento territorial vigoroso en donde hayan ciertos espacios territoriales que sean valorizados en términos intangibles, por los intangibles que tiene, en términos de un valor cultural, un valor ecológico, un servicio ecosistémico que nos brinde y que por lo tanto tengan que ser protegidos. La promoción e integración de valores postmaterialistas en la educación, lo que comentaba ahí alguien en el chat respecto a la necesidad de tener que cambiar las prioridades y que eso debería ser desde un inicio de la socialización. Evitar el efecto rebote, lo que hablábamos recién respecto a la sustitución de tecnología. Limitar, por ejemplo, la industria publicitaria. Reconocimiento y promoción de bienes comunes. Reforzar procesos comunitarios o los procesos de compartir bienes y servicios que no requieren necesariamente que sean utilizados individualmente. Después, en reconceptualizar, por ejemplo, reconceptualizando las ideas de progreso, las ideas de bienestar, y aquí están todas estas métricas que permiten poner el acento en otras dimensiones que no son solamente los ingresos. Generación de evaluaciones multicriterio, por ejemplo, para la instalación de proyectos o sectores productivos. En términos de reestructurar, por ejemplo, la abolición de inversión en elementos que no generan bienestar. Uno, así como un ejemplo paradigmático, sería la infraestructura militar. Eso existe en algunos países, poquitos, pero existe. Inversión en elementos que nos ayuden a hacer la transición, energías renovables, por ejemplo. Y en reestructurar una serie de instituciones. Por ejemplo, el trabajo, reducir las horas laborales para generar estas dinámicas de trabajo compartido y tener más tiempo, incentivar la salud física y mental desde una perspectiva más preventiva, política de solvencia económica de los bancos, es decir, cómo no se desacopla o cómo el sistema financiero funciona de una forma que no se desacople completamente a la economía material, límites a la propiedad, a la concentración de la propiedad, compartir bienes y servicios. Aquí, ponte tú, también aparece, en el otro aparece redistribución, estructura de impuestos progresiva, generación de un ingreso mínimo y máximo. Eso ahora, a propósito de la pandemia, en Alemania, Holanda, se está discutiendo la necesidad de generar un salario mínimo universal. Universalización de servicios básicos como educación, salud, pensiones. Luego, otro como pilar tiene que ver con la relocalización, es decir, dejar de o volcarse hacia un mercado más cercano, que se haga cargo de las necesidades de los diferentes territorios y que permita además una baja en la huella de carbono de los bienes y servicios que utilizamos. No sé, ahora, punto tú, a propósito de la pandemia, las cosas que consumimos en Chile, por ejemplo,
había como un ejemplo que me pareció así, ¡ay, no te creo! Que los porotos o el gran mercado de legumbres que existe en Chile no se cultivan en Chile, sino que vienen de otros países. Y que ahora, a propósito de la pandemia, se han cortado esos tránsitos y por eso ha tenido una inflación las legumbres. Entonces, parte como de las estrategias de este programa tienen que ver con relocalizar. Promoción y apoyo a la producción local, acceso a mercados alternativos de cooperativas, comercio justo, existen experiencias de monedas alternativas también, democracia participativa a nivel local, apoyo a medidas de producción agroecológica. Y luego viene el asunto del reciclaje con control y gestión de residuos. Otra forma de mirarlo es a partir como de cómo operativizar este proyecto del decrecimiento, que está su definición ahí, que tendría entonces dos metas, una meta ecológica y una meta más sociopolítica. Y ahí ustedes ven cómo se van, como qué elementos, qué estrategias existen en la literatura y qué medidas pueden, también son recomendadas. Entonces, como otra forma de mirarlo, ¿sí? Y que tienen que ver con, así como en grandes rasgos, conservación y restauración ecológica, a propósito de, por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza, la restauración de lugares ya con pasivos ambientales, reducción selectiva de producción y consumo, ajuste del sistema económico en la capacidad de carga ecológica, generar una sociedad que no sea dependiente del carbono, y relocalización, veíamos, por ejemplo. Y en metas sociopolíticas tiene que ver con la creación de indicadores no económicos, una percepción positiva respecto a la suficiencia, reducción de patrones consumistas, reorganización del mercado del trabajo, redistribución de la riqueza, acceso garantizado a servicios sociales, desmercantilización y una democracia participativa. Esas serían así como las grandes estrategias en las cuales uno podría resumir el proyecto político de postdesarrollo, diríamos. Entonces, concluyendo, a pesar de la centralidad y hegemonía del consumo, existen procesos sociales y culturales de resistencia a esta lógica, tanto a nivel personal, comunitario, prefigurando alternativas. La simplicidad voluntaria, los pueblos de transición y el decrecimiento son aplicaciones de un mismo cuerpo de ideas, solo que observado a niveles diferentes, personal, comunitario y social. Todas comparten la idea de que menos consumo puede aumentar la calidad de vida, si esto es realizado voluntariamente y en colectivo. Y ahí de nuevo aparece esta pregunta sobre el cambio social y si es posible o no, qué tan viable es generar las condiciones para empezar a pensar en estos términos. Y ahí tenía un par de preguntas. ¿Qué prácticas o ideas de nuestro entorno podrían comprenderse como orientadas hacia el decrecimiento? ¿Y cómo definiríamos hoy las principales metas sociales? ¿Qué nombre le podríamos dar a esta prosperidad social que no sea ni desarrollo ni crecimiento? Así como para conversar un ratito. Pero ya son las 8. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir aquí. Ya. A ver. Si todos personalmente cambiamos el modelo de crecimiento propio, podemos cambiar la visión capitalista del Estado. Cuando dejemos de ser primero y ante todo consumidores, el Estado no sentirá como necesario cambiar el modelo, pero sí cuando pasamos a ser ciudadanos ecosociales. Sí, es parte como ese diagramita que les mostraba, era como parte de ese razonamiento. El problema es que hay mucha gente que endeudada, esclavizada y todo, no está dispuesta a dejar su nivel de consumo. Bueno, por eso es importante empezar a conversar sobre las alternativas, sobre cuáles son las posibilidades y de cómo, si es que tenemos la posibilidad, no dejar de hacerlo. ¿Suben estas diapositivas? Sí, las vamos a subir. Hoy el ministro de Agricultura dijo que las lentejas que llegaron vienen de Canadá. Sí, de Canadá y México. Era así como, no te creo. Bueno, esa es como la locura del sistema de alguna forma. O sea, consumimos lentejas con una huella de carbono gigante, porque vienen transportadas desde el otro hemisferio hasta Chile, cuando las podríamos producir acá. Entonces, ahí hay como una serie de elementos de incentivos
que hacen que los agricultores no lo hagan. Ya. ¿Podrías dejar tu contacto? Sí, se los paso. Ecoprosperidad. ¿Está bueno? Nunca lo había escuchado y está bueno. Me tinca. Cultivar nuestros propios alimentos, soberanía y seguridad alimentaria contribuye al decrecimiento. Sí, de todas maneras, ahí hay toda una ala que... El tema de la dieta es como que fuese así un tema súper clave para, en muchos sentidos, para esta autonomía, la autogestión, y para poder como permitir ese cambio de prácticas. Ojo que los dragones de la inacción son varios. No basta con la educación para lograr cambios. Totalmente. La educación es como un paso, seguramente como para las generaciones más pequeñas, pero definitivamente hay condiciones sociales y más estructurales, instituciones, valores, que permiten que se reproduzca una sociedad de consumo y que justamente a través de una lógica más política se puede cambiar esas reglas del juego. La Carol dice, hay que evitar y lograr reconocer efectivamente el sobreconsumo desde la industria textil hasta nuestros alimentos y bebestibles. No solo es importante la huella de carbono, también la huella hídrica. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí todos esos indicadores nos han servido justamente para poder visibilizar y mostrar como lo insustentable de nuestro consumo. Cada vez que preferimos comprar un servicio o un producto que puede significar más gasto, pero menos huella de carbono, es una práctica de decrecimiento. Sí, de hecho, como que una práctica consciente o poder tener como esa pregunta sobre si lo necesito o no lo necesito, y si lo necesito, entonces, ¿qué escojo? Es bien clave. Dale, tenemos así, o sea, ya se terminó. Muchas gracias a todos. Espero que les haya sido de utilidad. Si quieren abrir sus micrófonos un ratito para comentar, para darnos ahí la retroalimentación. De nada, gracias a ustedes por el interés. Y si quieren decir algo, están así abiertos los micrófonos para quien quiera. Gracias por el curso. De nada, de nada. Gracias Oye, yo por quería todas las comentar algo. Dale. Quería comentar algo, ¿me escuchan? Sí, dale. Sí, es que hoy día vi un video y justo ahora que están hablando de las lentejas, solo lo voy a comentar respecto a eso, que por ejemplo hay países donde producir agricultura en el fondo es muy caro y también tiene muy alta huella de carbono debido a que, no sé, pues necesitan calefactores, invernaderos muy brígidos, como los países que son más fríos, por ejemplo. Entonces ahí dan un ejemplo de que tenía una menor huella de carbono producir, no sé, por las lechugas en España y mandarlas a Noruega, que producirlas en Noruega, porque en Noruega necesitaban todo eso, calefactores y cuestiones. Entonces, también eso, porque tener todas las aristas en cada cosa es súper difícil, cada decisión tiene demasiadas partes que pueden ser buenas o malas. Sí, de Eso todas nomás. maneras. Sí, gracias Luna, es verdad, o sea, y eso es como un problema, o sea, muestra como la complejidad del desafío en el cual nos encontramos, y en la encrucijada que también estamos. Y ahí yo creo que, o sea, esa es como la parte como difícil, pero al mismo tiempo nos muestra como la infinitud de posibilidades que tenemos, en el sentido de que hay demasiadas como lugares desde donde entrarle a este tema, porque es tan multifacético que nos permite también ahí como pensar. Y de nuevo ahí yo creo que lo interesante es poder cuestionarnos y poder entender como la dimensión política que tiene esto. Porque efectivamente como que siempre hay o sea, cómo tomamos las decisiones y qué criterios usamos para tomar las decisiones. Yo creo que ese es como lo clave. Y está bueno el ejemplo ese que daba ahí, porque
efectivamente es como que estamos siempre en esas encrucijadas y ahí lo interesante es como ver, como ocupar la evidencia que tenemos para tomar decisiones y qué posibilidades tenemos frente a eso, qué cosas vamos a ir privilegiando más que otras. Vamos a privilegiar la autonomía, la autogestión, el intercambio, cómo se genera ese intercambio. Es súper diferente, supongo, que la relación que entabla España con sus lechugas respecto a Suecia y Dinamarca, que es un país que está en Asia y que tiene una serie de problemas con otro. Entonces, como que cada cosa tiene ahí su complejidad. Claro. Eso. De nada, gracias a ti. ¿Alguien más quiere comentar algo? Gracias, Jael. Francisca. La Francisca dice, pasa con los productos veganos procesados. Yo creo que hay que tratar de ser autosuficientes. Intentar desde dónde se puede generar nuestra propia comida y suplir las necesidades y cuando haya que consumir, hacerlo local. Sí. Vamos por esos criterios. Hay que masificar esos criterios. Sí, les voy a dejar acá mi mail por si es que tienen cualquier duda, comentario para estar conectados. Ese es mi mail. Sí, y les voy a mandar harta bibliografía y si tienen como alguna bibliografía como en específico, también ahí me escriben. Y los videos, sí, también se los voy a mandar. De nada, gracias a ustedes. Un gusto compartir con ustedes. Gracias, gracias. Igual, que tengan buena semana, cuídense. Sí, ahí la Marioli habla de pueblos en transición en Chile, hay. Sí, de hecho en ese link que está en la presentación, hay al menos 2 que están asociados a esa red y hay varios otros. Yo conozco una escuela agroecológica, en general han sido experiencias más de campo, más de espacios rurales. El que está inscrito se llama El Manzano, que queda como en la 6ª región, y luego hay otro en Quillota, sí. Y también yo conozco, por ejemplo, otro en Chincolco, que es una escuela agroecológica, que se llama Germinar. Así que sí, hay varias experiencias, no es como algo totalmente alejado, no es como algo que está pasando en otra parte, hay gente que se está animando a hacerlo acá, y que ojalá cada vez más gente lo hagamos. Eso. Aquí dice la Marioli Quillota, Escuela Agroecológica Mincha, un pueblo de la 4ª región. Ah, mira, ese no lo